Al Capone le temía a un solo hombre, no al FBI. Él era el dueño de la mitad de los agentes de Chicago, no de la policía. Estaban a su sueldo, no bandas italianas rivales. Los exterminó el día de San Valentín y no perdió ni una sola noche de sueño. Al Capone fue quien ordenó la masacre de 7 hombres en un garaje. Golpeó a muerte a 2 de sus socios con un bate de béisbol en una cena mientras los demás invitados observaban. Controlaba cada centímetro cuadrado de Chicago y tenía a jueces, senadores y jefes de policía alimentándose de su mano. Sin embargo, miró hacia el sur de Chicago y decidió que no iba a ir allí. Porque en el sur de Chicago había un hombre negro que había dejado muy claro lo que le sucedería a cualquiera, italiano, irlandés o de cualquier otra nacionalidad, que intentara arrebatarle lo que era suyo. Ese hombre llevaba un revólver cargado todos los días de su vida adulta. Tenía un temperamento que pasaba de 0 a disparar en un instante. Disparaba a hombres en la calle y se marchaba mientras se desangraban en la acera. Golpeaba a los cobradores hasta dejarlos inconscientes con las manos desnudas para darles calderilla a sus clientes. Tenía un equipo de policías fuera de servicio que trabajaban como sus guardaespaldas personales, no porque tuviera miedo, sino porque los cadáveres empezaban a llamar la atención. Y cuando le llegó la noticia de que los hombres de Capone estaban haciendo preguntas sobre la zona sur, sobre el dinero, la operación, el territorio, Ross envió un mensaje que todos los italianos de Chicago entendieron. Vengan y tómenlo. A ver qué pasa. No vinieron. No mientras Capone vivió. No en casi 20 años. Porque Al Capone, el gángster más violento de la historia de Estados Unidos, hizo los cálculos. Observó lo que este hombre les había hecho a quienes lo traicionaban. Observó la lealtad que este hombre inspiraba en toda una comunidad. Observó los cadáveres y Capone tomó la única decisión inteligente de su carrera. Dejó en paz a Teddy Rowe. Theodore Teddy Rowe, hijo de Ana Parcero. Nunca pasó un día en la escuela. Aprendió solo a leer, a pelear, a coser un traje y a dispararle a un hombre entre los ojos. Construyó un imperio millonario con monedas de 10 centavos. Mató a un hombre de la mafia italiana con sus propias manos y evitó la acusación de asesinato. Le ofrecieron $250,000 para que se marchara. Y él dijo, si caigo, caigo como un hombre. No huyó. Y 20 años después de que finalmente lo mataran, 20 años después, el jefe de la mafia que ordenó el asesinato fue grabado en una grabación del FBI diciendo, diré esto, negro o no, ese bastardo salió como un hombre. Tenía agallas. Esa fue la única vez en la historia de la mafia italiana que un jefe admitió en una grabación, con sus propias palabras, que un hombre negro era más duro que toda su organización. Esta es la historia de Teddy Rowe. Y es la historia más peligrosa de la historia de Chicago que nadie te ha contado jamás. Entonces, ¿quién era Teddy Rowe? Para entender lo que hizo Teddy Rowe, hay que entender quién era. Porque este no fue un hombre que alcanzó la grandeza por casualidad. Este fue un hombre hecho para la guerra desde el día en que nació. Nació el 26 de agosto de 1898 en Galliano, Luisiana, en lo profundo del pantano, tan lejos del poder como un ser humano podría estar. Su padre era parcero. Eso significaba que trabajaba tierras ajenas, música, pagaba la renta con una parte de la cosecha y seguía siendo pobre sin importar lo que hiciera. Era esclavitud legal con recibo. Rowe se crió en Little Rock, Arkansas. Nunca recibió un solo día, música, de educación formal. Ni uno. Todo lo que aprendió, lo aprendió solo o en la calle. Fue autodidacta. De niño, trabajó para un sastre, música, haciendo recados y aprendiendo a coser. Esa habilidad lo acompañaría toda su vida. Años después, cuando era el mafioso negro más poderoso de Chicago, cuando tenía un vestuario que provocaba envidia entre las estrellas de cine, la gente le preguntaba dónde se hacía los trajes. Los hacía él mismo. El hombre podía coser un traje a mano y dispararle a un mafioso en la cara el mismo día. Y tenía otra cualidad que lo diferenciaba de casi cualquier otro hombre negro de su época. Teddy Rowe podía pasar por blanco. Su tez era tan clara que en ciertas habitaciones, ciertos entornos musicales, la gente asumía que era italiano, mediterráneo o cualquier otra cosa. En la América de las leyes de Jim Crow, esa habilidad era un arma. Le daba acceso a lugares, información y conversaciones que nadie esperaba que un hombre negro escuchara. A los 20 años,
Roy ya era contrabandista. Ganaba dinero. Se labraba una reputación de hombre confiable, duro, con el que no se podía jugar. Cuando se casó con Carrie en 1923, intentó enmendarse. Se mudó a Detroit y trabajó en una fábrica de automóviles. Pero el trabajo no duró. Lo despidieron. Sin dinero, sin perspectivas y sin educación, Roy hizo lo que millones de estadounidenses negros habían hecho antes que él. Se dirigió a Chicago. Llegó al South Side a finales de la década de 1920 y se adentró en un mundo que lo convertiría en rey. Por eso Al Capone se mantuvo alejado. En la década de 1930, en el sur de Chicago, en el barrio de Bronzeville, existía una economía sumergida que superaba a la mayoría de los negocios legales de la ciudad. Se llamaba el juego de la política, una lotería callejera. Pagabas 5 centavos y escogías tus números. Música. Si salían, te pagaban. Era legal. Era tremendamente popular y generaba millones de dólares cada año. Los hombres que manejaban la maquinaria política eran llamados los reyes de la política. En una época en la que la segregación excluía a los estadounidenses negros de los bancos, de los préstamos comerciales y de la economía legal por completo, los reyes de la política eran la comunidad. Eran los empleadores. Eran los bancos. Eran quienes financiaban iglesias, abrían grandes almacenes, pagaban funerales y mantenían viva la zona sur. El famoso escritor Richard Wright dijo una vez sobre ellos: habrían sido magnates del acero, corredores de Wall Street y fabricantes de automóviles si hubieran sido blancos. Ross empezó desde abajo. Lo contrataron como mensajero, un vendedor que recorría las calles cobrando apuestas. Pero su jefe, el mayor político de Chicago, vio algo en él de inmediato. No solo inteligencia, no solo lealtad, sino violencia controlada, decidida y aterradora. Ross se convirtió primero en el ejecutor, el solucionador, el hombre al que enviaban cuando un estafador rival robaba clientes, el hombre al que enviaban cuando un cobrador estafaba, el hombre al que enviaban cuando alguien necesitaba entender música, física, dolorosa y permanentemente que el sur tenía reglas y esas reglas no eran sugerencias. Ascendió de corredor a ejecutor, a teniente y a socio. Música. Y para cuando llegó a la cima, todos los estafadores, corredores de apuestas y operadores callejeros del sur sabían 2 cosas sobre Teddy Rowe. Te daría hasta la camisa si lo necesitabas y te pondría bajo tierra si lo traicionabas. Corrían historias, el tipo de historias que no llegan a los periódicos, sino que viajan por los barrios como la electricidad por un cable. Historias sobre lo que le sucedió a los hombres que intentaron estafar a la operación de Rose. Historias de hombres que llegaban a las reuniones con Rowe con confianza y salían sin dientes o sin salir. Historias de un hombre que siempre llevaba un revólver, con la mecha más corta que una cerilla, y que había demostrado en más de una ocasión que estaba dispuesto a usar ambos. A mediados de la década de 1940, el juego político en el lado sur generaba más de $25 millones al año, y Teddy Rowe se había convertido en un rey de la política, manejando sus propios recursos, dominando su propio territorio, construyendo su propio imperio dentro del imperio. Ahora bien, aquí está la parte que la mayoría de la gente desconoce. La parte que lo dice todo sobre lo peligroso que era Teddy Rowe. Al Capone sabía del juego político. Por supuesto que sí. Capone controlaba Chicago. Controlaba a la policía, a los políticos, a los jueces, a los sindicatos, el contrabando, el juego, todo. Su organización, la Organización de Chicago, era la organización criminal más poderosa de Estados Unidos. Capone se había apoderado del lado norte ametrallando a 7 hombres en un garaje. Se había apoderado de Cicero enviando a 200 hombres armados a las calles el día de las elecciones. Se había apoderado de los sindicatos bombardeando negocios que se negaban a obedecer. Al Capone no pidió permiso. Al Capone tomó lo que quería de todos excepto del sur. Capone envió exploradores a los cinturones negros. Regresaron con informes y todos los informes decían lo mismo. Los hombres que dirigían la política no eran blandos. No eran empresarios que fingían ser duros. Estaban armados, organizados, profundamente arraigados en una comunidad que daría la vida por ellos, y liderados por un hombre, Teddy Rowe, que tenía reputación de resolver disputas con una pistola, no con un apretón de manos. Los hombres de Capone habían visto lo que le sucedía a quienes intentaban colarse en el territorio de Rose.
Habían oído lo que Ro les hacía a los cobradores que lo traicionaban. Sabían que la banda de Rui incluía policías de Chicago fuera de servicio que le eran leales a él, no al departamento. Y sabían que iniciar una guerra en el sur significaba luchar en barrios donde cada rostro era hostil. Cada callejón era una trampa. Y el hombre en la cima preferiría morir disparando antes que entregar un solo dólar. Así que Capone hizo algo, música, que casi nunca hacía. Se retractó. Sus hombres se mantendrían fuera del lado sur. El negocio de la política pertenecía a la comunidad negra. Música. A cambio, los reyes de la política se mantendrían fuera del negocio de la cerveza y el licor. Capone controlaba el alcohol. Los reyes controlaban los números. Cada lado se mantuvo en su carril. Pero no se equivoquen sobre lo que realmente era ese trato. Eso no era una asociación entre iguales. Eso no era diplomacia. Eso era Al Capone, el hombre más temido en Estados Unidos, mirando a Teddy Roosevelt y decidiendo que el costo de la guerra era demasiado alto. Que el hombre al otro lado de esa línea era demasiado peligroso. Que el lado sur de Chicago era el único lugar de la ciudad donde la mafia italiana no podía simplemente entrar y tomar el control. Ese trato se mantuvo durante casi 20 años. Durante el reinado de Capone, durante su encarcelamiento, durante la transición del poder a los hombres que vinieron después de él. Durante 2 décadas, el sur de Chicago fue el único territorio que la mafia italiana no controló. Y entonces Capone desapareció. Y la nueva generación, más joven, más ávida y lo suficientemente estúpida como para creerse más dura que los hombres que les precedieron, decidió romper el viejo acuerdo. No tenía ni idea de en qué se metían. El hombre de la chimenea con espejo. Antes de hablar de la guerra, es necesario entender cómo se comportaba Teddy Roosevelt. No era solo un gángster. Era un hombre que se convirtió en una institución musical. A mediados de la década de 1940, Roro era una de las figuras más reconocibles del sur de Chicago. Vestía trajes a medida. Trajes que él mismo había confeccionado porque el hijo del aparcero, que aprendió a coser de niño, nunca perdió la habilidad. Llevaba camisas de seda con monogramas, zapatos de piel de cocodrilo, corbatas pintadas y sombreros de ala ancha inclinados en un ángulo que decía, «Sé exactamente quién soy». Gastó $50,000 en decorar su apartamento en South Michigan Avenue. La sala tenía una chimenea hecha completamente de espejos, del suelo al techo, y cada superficie reflejaba la luz. Tenía un televisor de 1,8 metros, enorme para la época, montado sobre un plato giratorio para poder girarlo. Música, a cualquier ángulo de la habitación con solo pulsar un botón. Se aclara la garganta. En la década de 1940, la mayoría de la gente ni siquiera tenía televisión. Teddy Roosevelt tenía una giratoria, pero el estilo era solo superficial. En el fondo, Roosevelt operaba con un código que lo hacía querido en la comunidad y temido en las calles. Se ganó el apodo de Robin Hood, y no era broma. Pagaba las facturas de hospital de los recién nacidos cuyas familias no podían afrontar el costo. Pagaba los gastos funerarios de los muertos cuando sus familiares no tenían nada. Prestaba dinero a sus propios empleados y luego perdonaba las deudas. Cuando una anciana jugó los números en una ruleta rival y los operadores se negaron a pagarle sus ganancias, Ro fue personalmente con algunos de sus hombres y los convenció de que pagaran lo que debían. Nadie engañaba a un cliente en la zona sur de Teddy Roosevelt. Él era el árbitro no oficial del juego de la política, la Corte Suprema de las calles. Música. Si había una disputa, Roosevelt la resolvía. Sí, música. Había injusticia. Roro la corregía. Dirigía su operación con una justicia que los negocios legítimos no podían igualar porque, música, en el juego de la política, tu reputación era tu moneda y la reputación de Rose era impecable. Pero no dejes que nada de eso te engañe y pienses que era blando. Teddy Roosevelt tenía un temperamento de gatillo fácil. Era bueno con los puños. Era mejor con un arma. Siempre estaba armado. Siempre. Y todos los que lo conocían entendían que no era un hombre que faroleara. Cuando decía algo, lo decía en serio. Cuando hacía una amenaza, era una promesa. Música. Y cuando alguien lo atacaba, respondía con más fuerza. Esa combinación, las camisas de seda y el revólver cargado, las facturas del hospital y el temperamento de gatillo fácil, la chimenea de espejo y la disposición a matar es lo que hizo a Teddy Roosevelt intocable mientras vivió. En 1946,
La mafia italiana dio el golpe. La nueva cúpula de Chicago se había fijado en las cifras. 25 millones de dólares anuales fluían por la zona sur. Las monedas de los más pobres de Chicago sumaban una fortuna. Todo estaba controlado por hombres negros sin protección de la organización, sin aliados políticos lo suficientemente poderosos como para impedir una toma de control, y sin una fuerza militar que pudiera igualar el peso de la mafia italiana. El jefe envió a su soldado más ambicioso, el joven asesino que había aprendido el juego de la política compartiendo celda con un magnate de la política que había confiado en él ingenuamente. Le había sonsacado a su compañero de celda cada detalle: el dinero, la estructura, las operaciones, las debilidades, y ahora contaba con el respaldo de toda la organización. El primer paso fue un secuestro. Capturaron al mayor magnate de la política de Chicago. Lo sacaron de la calle y lo retuvieron durante 5 días con esparadrapo en los ojos y algodón en los oídos. El rescate fue de $100,000 en efectivo y la promesa de entregar toda la operación. Teddy Rowe pagó el rescate. Liberaron a su jefe, pero el mensaje era claro. La organización estaba tomando el control. Pagar el impuesto de circulación. Entregar al control o morir. Aquí es donde la historia se divide. Aquí es donde la decisión de un hombre lo cambió todo. El magnate de la política que había sido secuestrado tomó su dinero y huyó a México. Su hermano se fue con él. Nunca más se supo de ellos en Chicago. Luego, uno a uno, todos los demás operadores políticos importantes del sur tomaron la misma decisión. Algunos pagaron el impuesto. Otros entregaron sus vehículos. Algunos simplemente desaparecieron. Empacaron sus maletas en medio de la noche y condujeron hasta llegar a la frontera estatal. La organización era demasiado poderosa. La violencia, demasiado extrema. El mensaje era demasiado claro. En cuestión de meses, prácticamente todos los operadores de números negros en Chicago se habían rendido o desaparecido. Todos, excepto Teddy Rowe. Cuando la organización acudió a él con la misma exigencia, pagar el impuesto, entregar el control o afrontar las consecuencias, Rowe no negoció. No pidió condiciones. No ganó tiempo. Dijo que no. Rotundo, categórico, rotundo. Y luego no huyó. No se escondió. No abandonó Chicago. Se apoderó de todo. Rowe absorbió cada rueda que los reyes de la política, en su huida, habían abandonado. Rowe reivindicó cada territorio que habían dejado atrás. Rowe sirvió a cada cliente que había perdido a su operador. No se encogió. Se expandió. Justo cuando la mafia italiana intentaba aplastar el juego de la política negra, Teddy Rowe se volvió más grande que nunca. Su operación recaudaba más de $1 millón al año. Todo en centavos, monedas de 5 y 10 centavos. Todo proveniente de los mismos barrios del sur que la organización intentaba controlar. Rowe manejaba cada centavo con su nombre, retándolos a que vinieran a tomarlo. Y vinieron. La organización envió matones a los barrios negros. Bombardearon la casa de Rose. Dispararon contra su esposa e hijos. Golpearon a sus cobradores en la calle. Se apoderaron de salones de juego. Instalaron sus propios corredores de apuestas en tabernas, barberías, incluso estacionamientos de iglesias, en cualquier lugar donde pudieran plantar una bandera en territorio que había pertenecido a operadores negros durante décadas. En 6 meses, 12 soldados de la mafia italiana y un número indeterminado de hombres de Rose aparecieron muertos en las calles de Chicago, música y sus callejones. Era una guerra de pandillas a gran escala, la organización criminal más poderosa de Estados Unidos contra un hombre negro y su banda. Y Rose se mantenía firme. Ahora los italianos entendían por qué Al Capone se había mantenido al margen. Ahora entendían lo que el viejo jefe había visto y calculado cuando miró hacia el sur y decidió que no valía la pena derramar sangre. Capone había sido lo suficientemente inteligente como para reconocer el peligro. Estos jóvenes habían sido lo suficientemente arrogantes como para ignorarlo. Estaban pagando esa arrogancia con bolsas para cadáveres. Cada vez que lo golpeaban, él contraatacaba. Cada vez que tomaban un salón, él se llevaba otro. Cada vez que enviaban un mensaje, él lo enviaba con más fuerza. Su mera supervivencia era un acto de desafío. El hecho de que siguiera vivo, siguiera operando, siguiera cobrando apuestas y pagando a los ganadores, era una humillación para la organización. Tenían todo el submundo de Chicago bajo su control. Contaban con cientos de soldados. Ellos,
la música. Tenían capitanes de policía, concejales, jueces, y no pudieron doblegar a un solo hombre. La comunidad negra se unió a Rou como si fuera un general en guerra, porque eso era exactamente lo que era. La gente empezó a apostar por Rou precisamente porque estaba luchando. Jugar con Teddy Rou se convirtió en un acto de resistencia. Su negocio no disminuyó durante la guerra. Creció. Cuanto más lo atacaba la organización, más clientes atraía. El sur votaba con sus monedas. Finalmente, el jefe principal de la organización intentó un enfoque diferente. Se sentó con Rou personalmente. Sin soldados, sin amenazas, solo dos hombres en una habitación. El jefe le ofreció a Rou $250,000 en efectivo, una suma astronómica. Lo suficiente para jubilarse, lo suficiente para desaparecer, lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. El trato era simple: tomar el dinero y marcharse. Dejar el chanchullo político. Dejar que la organización se quedara con la música. El sur. Rou no se inmutó. No lo pensó. No pidió un día para considerarlo. Miró a los ojos al hombre más peligroso de Chicago y le dijo que moriría primero. Si iba a caer, lo haría como un hombre. Dijo que no huía y le pidió a su jefe que lo recordara. El jefe se recostó y dijo: bueno, amigo, puede que sí. Después de esa reunión, Rou les dijo a los periodistas, golpeándose el pecho con el puño, que tendrían que matarlo para llevárselo. No estaba actuando. No estaba fingiendo. Era el mismo hombre que había hecho que Al Capone se lo pensara dos veces. El mismo hombre que había dejado cadáveres en callejones y caminado a casa para planchar su traje para la mañana siguiente. El mismo hombre que había estado resolviendo disputas con un revólver desde antes de que estos jóvenes soldados italianos tuvieran edad para empuñar un arma. Estaba declarando la verdad. Y la mafia italiana, por primera vez en su historia, se enfrentaba a un hombre que hablaba en serio. En el verano de 1951, la mafia envió un equipo a secuestrar a Teddy Rou. No a matarlo, sino a secuestrarlo como habían secuestrado a su antiguo jefe años antes. Agárrenlo, sujétenlo, apriétenlo hasta que se derrumbó. La banda estaba liderada por un mafioso, un miembro de pleno derecho de la mafia italiana, jurado con sangre y juramentos. Música. Era un soldado, un ejecutor, un asesino que llevaba años haciendo el trabajo sucio de la organización. Música. También era hermano de uno de los capitanes más temidos de la organización. No era un matón de poca monta. Era alguien que se suponía intocable. Se instalaron en una calle del sur y pararon el coche de Rose, haciéndose pasar por policías. Rose detuvo. Exigió identificación. Antes de que Música pudiera procesar lo que estaba pasando, lo asaltaron. Pero Teddy Rou siempre iba armado. Y Teddy Rou no se paralizó. Se desató una pelea entre Rou y el criado. Música. Puñetazos, forcejeos y luego un disparo. Rou sacó su pistola y disparó. El mafioso cayó con una música, bala en la cabeza, muerto en la calle. Otro atacante recibió un disparo en el hombro. El resto de la banda se metió en su coche y huyó. Piensen en lo que acaba de pasar. En 1951, en la América de las leyes Jim Crow, en una ciudad controlada por la mafia italiana, en un barrio donde la policía trabajaba para la organización, un hombre negro acababa de matar a tiros a una empleada doméstica de la mafia de Chicago en un tiroteo callejero a plena luz del día y salió con vida. Música. En toda la historia del crimen organizado en Estados Unidos, los mafiosos eran intocables. Matar a uno era una declaración de guerra contra toda la organización. Casi nunca había sucedido. Cuando ocurría, el responsable solía acabar en una cuneta en 48 horas. Teddy Rou terminó en un tribunal acusado de asesinato. Sus abogados argumentaron defensa propia. Pudieron demostrar las conexiones entre los fiscales y la mafia, lo que provocó que se desestimaran pruebas clave. Se le negó la libertad bajo fianza 6 veces antes y durante el juicio. El jurado lo absolvió. Cuando se corrió la voz por la zona sur de que Teddy Rou había matado a un mafioso italiano y había ganado el caso, trascendió la categoría de gángster. Se convirtió en algo más grande, un símbolo, la prueba de que un hombre negro podía enfrentarse a la organización criminal más poderosa de Estados Unidos y no solo sobrevivir, sino ganar.
Un detective de la policía de Chicago que llevó a Rowe a la corte le dijo más tarde a su hijo que la gente del vecindario lo amaba. Era como un Robin Hood para ellos. Era respetado porque se negó a ceder ante los italianos. ¿Sabes cómo dicen que un ladrón tiene honor? Eso describe a Rowe. Música. Tras el asesinato, la organización lanzó una brutal campaña de venganza contra todos los corredores de apuestas negros de Chicago. Música. Decenas fueron baleados, golpeados o expulsados de la ciudad para siempre. El mensaje era claro. Esto es lo que pasa cuando te asocias con Teddy Rowe. Rowe se retiró a su mansión en South Michigan Avenue. Contrató guardaespaldas, policías fuera de servicio, hombres armados, un pequeño ejército apostado alrededor de su casa en todo momento. Durante meses, no se fue. Dirigió su operación tras murallas fortificadas, protegido por armas y lealtad, esperando lo que viniera después. El 1 de agosto de 1952, lo que vino después no fue una bala. Los médicos le dijeron que tenía un cáncer de estómago inoperable. Terminal. Se estaba muriendo. No por el uniforme, ni por una escopeta, sino por una enfermedad que ningún dinero ni armamento podría detener. Y Teddy Rowe tomó una decisión final. Mandó a sus guardaespaldas a casa, a todos y cada uno. Despidió a todo el equipo de seguridad. Ya no los necesitaba. Iba a morir bajo sus propios términos, no tras muros, no rodeado de guardias, no escondido. 3 días después, la noche del 4 de agosto de 1952, Theodore Teddy Rowe se puso un traje de 3 piezas, una camisa planchada y un sombrero, como se había vestido todos los días de su vida adulta. El hijo del aparcero, que había aprendido a coser solo, que había construido un imperio millonario con monedas de 5 centavos, que había matado a un criado con sus propias manos y había vencido a la acusación. Se vistió una última vez como el rey que era. Le dijo a su esposa, Carrie, que iba a salir. Salió por la puerta principal del número 5239 de South Michigan Avenue. Los sicarios de la mafia ya estaban estacionados en la calle. Habían estado observando. Música. Esperando. Cuando Rowe se acercó a su coche, alguien lo llamó por su nombre, Rowe. Se giró. 5 disparos de 2 escopetas del calibre 12 lo alcanzaron en la espalda, la mandíbula y la cara. No tuvo oportunidad de sacar su revólver. Murió desplomado contra un árbol en la acera frente a su casa. Tenía 53 años. Su esposa oyó los disparos. Gritó su nombre. No hubo respuesta. Abrió la puerta y lo encontró en un charco de sangre en el pavimento. A la mañana siguiente, los periódicos de Chicago informaron que el rey había muerto. Teddy Rowe fue enterrado en un ataúd que costó $5,000. En 1952, eso era más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Su funeral fue el más multitudinario para una persona negra en Chicago desde que Jack Johnson, el primer campeón mundial de boxeo afroamericano de peso pesado. Música. Falleció en 1946. Más de 6,000 personas acudieron a la iglesia de la Avenida Babas. Miles de personas más se alineaban en las calles. 81 coches seguían al coche fúnebre en una procesión que se extendía por varias manzanas de la zona sur. La gente lloraba a gritos. Desconocidos se abrazaban. Toda la comunidad se detuvo para lamentar a un hombre que había hecho lo que nadie más se había atrevido a hacer. El ministro se presentó ante los dolientes y dijo que era amigo del hombre y de un corazón puro. Nadie fue acusado jamás de su asesinato. La policía interrogó a una docena de altos mandos de la mafia italiana, incluyendo a los mismos hombres que habían orquestado la toma del control del juego político. Pero no se presentaron cargos, ni juicio, ni justicia. La organización había ganado. Tras la muerte de Rowe, la mafia italiana tomó el control total del negocio de la política del sur. En pocos años, el juego de números se convirtió en su operación más rentable, generando $150 millones al año. El dinero que antes fluía a través de negocios propiedad de negros, empleaba a trabajadores negros y financiaba instituciones para negros estaba ahora en manos italianas. La columna vertebral económica del sur estaba rota. La comunidad que Teddy Rowe había luchado por proteger estaba desmantelada. No por la policía, ni por el gobierno, sino por los mismos hombres que habían ido a por Rowe y encontraron a un hombre que se interponía en su camino durante 6 años, mientras todos los demás hombres de la ciudad huían.
Y 20 años después, en una intervención telefónica federal, el jefe que ordenó el asesinato de Rose pronunció unas palabras que demostraron que, incluso muerto, incluso después de 2 décadas, Teddy Rouse había ganado lo único que la mafia italiana casi nunca le daba a nadie: respeto. Diré esto, negro o no, ese cabrón, de la música, se fue como un hombre. Tenía agallas. Ese era Teddy, de la música, bro. El chico que nunca fue a la escuela. El contrabandista que aprendió a coser solo. El Robin Hood que pagó funerales y facturas de hospital. El magnate de la política que mató a un empleado de limpieza con sus propias manos, de la música, y evitó la acusación de asesinato. El hombre al que le ofrecieron $250,000 para que se marchara y dijo: moriré primero. El hombre que supo que se estaba muriendo de cáncer envió a sus guardias a casa. Se puso un traje de 3 piezas y salió por la puerta principal por última vez. Lo mataron, pero nunca lo doblegaron. Y el sur de Chicago nunca olvidó su nombre.